Here she comes! Los éxitos de Disney. Blancanieves. Blancanieves fue el proyecto que todos llamaron la locura de Disney. En ese momento la animación normalmente se realizaba en cortometrajes y la idea de un largometraje animado no era recibido como un posible éxito. Todos, incluso Roy y Lillian, desaprobaban el proyecto de Walt, el proyecto de un largometraje de animación, pero él continuó tercamente en su idea. Blancanieves tardó 3 años en realizarse y el presupuesto se pasó muchísimo del planificado, muchísimo. Disney puso de su capital y se acabó. Y tuvo que mostrarle una parte de la película al Bank of America para que le prestaran dinero para terminarla. Y finalmente en 1937 la película fue estrenada. Éxito total. Y sé que este video es de Disney, no de Blancanieves, pero no se puede dejar de hablar de esta película por lo importante que fue. Fue sin lugar a dudas uno de los más grandes aciertos de Walt en su vida entera. El 21 de diciembre de 1937 se hizo historia y te diré por qué. Blancanieves y los 7 enanitos fue la película animada que popularizó el cine de animación en largometrajes. Eso es algo que hoy vemos como normal y es algo que nos encanta a muchos de nosotros. No tienes que ser fan de Disney. Las películas animadas son hechas por compañías y realizadoras de todo el mundo. Forman parte de nuestra vida, nuestros recuerdos, nuestros valores, nuestra infancia. A veces el asunto se pone hasta religioso. Ojo, Blancanieves no fue el primer largometraje animado de la historia, como erróneamente muchos creen. Sí fue el primero de lengua inglesa, pero ya existían 3 creaciones, 2 argentinas y una italiana. Sí, la primera película animada de la historia se hizo en Argentina. Se llamó El Apóstol, del año 1917, 20 años antes que Blancanieves. No obstante, como diría una persona a quien admiro muchísimo, el Chombo, no es quien lo hace primero, sino el que lo hace mejor y en el momento adecuado. Blancanieves eclipsó todo lo que existía antes y el cine completo empezó a cambiar. Entonces Walt sabía que estaba en el camino correcto, había quedado como un visionario y estaba decidido a demostrarle al mundo, a seguirle demostrando al mundo lo que sus estudios podían hacer. Es así que durante los siguientes años se siguieron estrenando largometrajes que hoy forman parte de sus clásicos. Pinocho y Fantasía en 1940, Dumbo en 1941 y Bambi en 1942. No tuvieron el éxito de Blancanieves y pronto la compañía pasó por una etapa difícil. No solo por la estrechez económica, sino porque en el mundo estaba pasando algo. ¿Ya lo adivinaste? La Segunda Guerra Mundial. Disney y la política. Quiero hacer este apartado brevemente para referirme a la opinión política de Walt Disney. Aunque él no fue político tal cual, sí tuvo lazos con la política, también influidos por el momento histórico. Recuerden que en este momento de la historia el comunismo era un tema que no se podía dejar de lado. Era parte del día a día, ya sea por el miedo de su amenaza o el sueño de su advenimiento. La Unión Soviética se desarrollaba rápidamente, preocupando a Estados Unidos y a la libertad y la democracia en el planeta. Pues bien, Disney era un férreo opositor al comunismo. No solo era un empresario capitalista de éxito, lo cual ya hace difícil que simpatizara con Marx, sino también que era un enemigo de los sindicatos. De hecho, en 1941 los estudios Disney sufrieron una huelga sindical porque los trabajadores no estaban contentos con el pago y el trato que Disney les estaba dando. Huelga que, por cierto, le enfadó mucho y manchó el nombre de su compañía. Por suerte para él, terminó solo en un revés del momento. Disney también apoyaba al Partido Republicano de su país, que ya desde aquel tiempo su política había cambiado y había pasado de ser proteccionista
a ser liberal en lo económico. Eso sí, Walt era un convencido de los valores estadounidenses y no es coincidencia que su obra nos recuerde a Estados Unidos. Amaba su patria y creía en esos valores. Hay también pruebas de que Walt trabajó para el FBI precisamente detectando actividades comunistas, cosa que no sorprende a nadie. Además de lo dicho, el comunismo no era el único enemigo que enfrentaba a Estados Unidos en ese momento. El fascismo era ese otro enemigo que ya había iniciado su proyecto de nuevo orden mundial. Y en estos años de guerra, los estudios Disney apoyaron todo lo posible a su país, sobre todo en el aspecto de la propaganda. Victory Through Air es el único largometraje animado de la compañía hecho por Walt Disney Animation Studios que no está incluido en la lista de clásicos de Disney. Se trataba de una película documental propagandística y muestra esa etapa de la animación en Estados Unidos. Durante esos años y por algunos más después de la guerra, Disney sacó lo que hoy día se le conoce como películas paquete. Saludos amigos, Los Tres Caballeros, Música Maestro, Diversión y Fantasía, Tiempo de Melodía y La Leyenda de Sleepy Hollow y El Señor Sapo. No eran obras originales, eran antologías de cortometrajes que la compañía había hecho. Por cierto, ya en este punto de la historia los cortometrajes dejaron de ser la tendencia, así que simplemente se quedaron atrás frente a los largometrajes. Los éxitos de Disney: Cenicienta y la Edad de Plata. En 1950, Disney estrenó La Cenicienta, lo cual impulsó de nuevo el estudio a la cima tras su recuperación económica. Y al igual que Blancanieves, Cenicienta abriría una nueva etapa de clásicos, esta vez más exitosos, como Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Esto es lo que se le conoce como la etapa de plata de Disney. Hazme saber en los comentarios si te gustaría que hiciera un video sobre las etapas de esta compañía y las películas de cada una de esas etapas. A diferencia de los tiempos de Blancanieves, en los de Cenicienta la empresa ya crecía directo a convertirse en un imperio, por lo que en la Edad de Plata Disney fue delegando los trabajos de animación a un consejo llamado los 9 Ancianos, animadores de confianza de Walt y pioneros consagrados en su campo. El último en morir lo hizo en 2008, pero a día de hoy muchos de los animadores contemporáneos de la compañía forman parte de su legado de aprendizaje y lo reconocen. Dicho sea de paso, La Cenicienta, cuya protagonista se convertiría en la segunda princesa Disney, fue la película favorita de Walt en vida. Con ella y las películas que siguieron se acabó la fase de experimentación y se consolidó el estilo de animación Disney. Y también, digo yo, se consolidó otro estilo, que no era la animación en sí, sino la creación de historias. Vamos a ponernos en contexto. Las historias de Disney eran más oscuras en la literatura de lo que terminaban siendo en su adaptación. Hoy día ya estamos acostumbrados a eso, pero en aquel momento no era la norma. Las películas de Disney fueron criticadas por la intelectualidad de su tiempo por precisamente edulcorar de esa manera. Pero Walt sabía lo que hacía, quería adaptar estas historias a toda la familia y sobre todo a los niños. Antes los cuentos de hadas no eran precisamente para niños y si lo eran no poseían el tacto suficiente. Entonces las películas de Disney fueron de alguna manera una necesidad de los nuevos tiempos, la necesidad de adaptar estas historias al público infantil, tanto así que hoy vemos a los cuentos de hadas como algo para niños, pero esto es un error. Los cuentos de hadas han acompañado a la humanidad desde sus inicios y lo seguirán haciendo de muchas formas. Hoy día se adaptan también al público adulto. Si algo se ha adaptado 1000 veces a nuevos tiempos, nuevos lugares y nuevas edades, esos son precisamente los cuentos de hadas. Por eso yo digo, gracias Disney por pensar en los niños. Los parques y el imperio. Ya dije que por estos tiempos Disney estaba delegando su trabajo en la animación a los 9 ancianos. Por mientras se dedicaba a otros proyectos para expandir su compañía. El imperio estaba naciendo y Disney tenía una idea más bien modesta: crear un parque de atracciones para que los empleados y sus familiares pudieran disfrutar de sus atracciones en el tiempo libre. No obstante, la idea fue creciendo y así surgió lo que terminó siendo un parque que emularía un mundo de fantasía y una tierra de sueños. Disney se inspiró en otros parques del mundo, uno de ellos son los jardines de Tivoli en Dinamarca. Comenzó a construir su proyecto y en 1955 abría las puertas su primer parque temático, Disneyland, ubicado en Anaheim, California.
To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you. Disneyland también fue un antes y un después. En solo 2 años ya era uno de los sitios turísticos más importantes de todo Estados Unidos. Se le catalogó con el tiempo de haber redefinido el concepto de vacaciones familiares. Todas las innovaciones técnicas que tuvo el parque dejaron boquiabiertos a sus visitantes. Robots, áreas temáticas, Disney lo había vuelto a hacer. Su éxito hizo a Walt planificar otro parque en la costa este, Disney World, cerca de Orlando, Florida. Pero este último tuvo que acabarlo su hermano Roy, porque a Walt lamentablemente se le acababa el tiempo. El final. A principios de los años 60, Disney ya era un imperio que había demostrado muchas veces su talento revolucionario. Uno de los últimos éxitos que vio Walt en vida fue la película de Mary Poppins, que tanto había querido él hacer. Pero en 1966 a Walt se le diagnosticó cáncer de pulmón, y no era algo extrañable. Había pasado la vida entera como un fumador empedernido. El 15 de diciembre de ese año, 10 días después de haber cumplido los 65 años, Walt falleció a causa de su enfermedad. Existe la leyenda urbana de que Disney fue criogenizado antes de morir, pero esto es completamente falso. Su origen posiblemente se encuentre en que su funeral fue íntimo, a la par que su cuerpo fue cremado 2 días después. Lo que quiero decir es que muy poca gente vio el cuerpo de Walt ni dejó pruebas de su incineración o algo por el estilo. De ahí parece haber surgido el mito. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá. Si eres fan de Disney, te invito a dejar tu fantástico like, a compartir el video con quien creas que le puede interesar y a suscribirte, como no, a la sucursal del reino, para que no te pierdas los próximos videos que haré sobre la compañía y sus películas. Nos vemos pronto, o bueno, si mi tesis universitaria me lo permite. Un abrazo, que la paz sea contigo.